Mi nombre es Hernández Ortega Pedro y esta es la asignación a cargo del docente de la unidad 1 espacios topológicos. El problema a resolver es el siguiente, es considerar el siguiente conjunto X, que es en sí un producto cartesiano, 0,10 cruz 0,10, y la familia de subconjuntos de X de la misma forma es un producto cartesiano con los intervalos A, B. Entonces, considerando la topología de estas familias, responderemos las siguientes preguntas. Esta topología cumple la propiedad de Frechet. Y número 2, esta topología cumple la propiedad de Hausdorff. Bueno, utilizaremos el siguiente gráfico, donde el conjunto X es cerrado y considerando el subconjunto A formado por los intervalos A, B, B y B, A. La gráfica es la siguiente. Contestamos las preguntas. Esta topología cumple la propiedad de Frechet. Para eso definimos primero la propiedad de Frechet, que dice que si al tomar cualesquiera dos elementos X, Y, podemos encontrar dos conjuntos abiertos de tal manera que uno contiene a X pero no a Y y el otro contiene a Y pero no a X. Esa topología cumple con la propiedad de Frechet. De la gráfica, considerando que X es igual a A y Y es igual a B, consideramos los siguientes conjuntos, A y B, B. Y observamos que cumplen con la propiedad de Frechet, ya que A, contiene a X, es decir, contiene a A, pero no contiene a B. Y el intervalo B, B contiene a B, pero no contiene a A. Contestando a la segunda parte, o el segundo ejercicio, es si esta topología cumple con la propiedad de Hausdorff. Igual definimos la propiedad de Hausdorff. Dice que si al tomar cualesquiera dos elementos X, Y, podemos encontrar dos conjuntos abiertos y ajenos con intersección vacía, de tal manera que uno contiene a X pero no a Y y el otro contiene a A pero no a X. De la misma manera, consideramos los mismos conjuntos A, B y B, A y B, B. Cumplen la propiedad de Hausdorff, ya que el intervalo A, contiene a A pero no contiene a B. Y el intervalo B, B contiene a B pero no contiene a A. Y además observamos que son dos conjuntos ajenos, es decir, su intersección es vacía, por lo tanto son conjuntos ajenos. Así, de esta manera, esta topología cumple la propiedad de Hausdorff.